¿Alguna vez te has preguntado cuánto vale una niña? Descubrí mi valor a los 10 años. 2 gallinas de granja bien criadas. Ni siquiera eran las más hermosas del corral. Hoy, con más de 70 años sobre mis hombros, todavía siento el sabor de aquella revelación. Hay experiencias que cicatrizan, pero sus marcas permanecen. Mi nombre es Brenda Ramírez Ontiveros, nací en 1952 en un pueblito llamado Guadalupe, en el corazón de Zacatecas, donde el tiempo fluía tan despacio como el arroyuelo que cruzaba las tierras de mi familia, o mejor dicho, las de mi tía Dolores, porque yo ya no tenía a nadie. Cuando cierro mis ojos, todavía escucho el motor de aquel Chevrolet negro acercándose a nuestra casa de adobe, percibo el aroma de la tierra humedecida tras la lluvia, el rechinar de las bisagras del portón, las gallinas escarbando en el patio, ajenas a que 2 de ellas definirían mi destino. Aquella tarde soleada de enero, mira al frente, muchachita, no hay nada que recordar. Fueron las palabras de mi tía mientras me empujaba hacia ese automóvil brillante, con mi ropa envuelta en un viejo trapo de cocina. No derramé ni una lágrima. Desde pequeña aprendí que el llanto no conmueve a quienes ya decidieron que no vales nada. El caballero se llamaba don Arturo Villaseñor Morales, aunque todos en la región lo conocían como don Arturo, sin estar segura si tenía alguna preparación especial. Era dueño de campos de maíz, ganado y tierras que se perdían en el horizonte. En aquellos tiempos, un hombre así era como un santo para la gente humilde como nosotros. Tendrás vida de princesa, pequeña. Mi esposa no tiene hijos, le encantará tener una niña lista que le haga compañía, pronunció, con una sonrisa que no iluminaba sus ojos, mientras su chofer colocaba mi pequeño bulto en la cajuela, como si fuera un costal de frijoles. No era ingenua, incluso a mis 10 años, había visto suficiente para desconfiar de las promesas dulces. Pero ¿qué alternativas tiene una niña sin madre, sin padre, sin nadie a quien llamar familia? Cuando no tienes opciones, cualquier camino parece el único posible. El auto avanzó por el camino terroso, levantando una nube rojiza que lo teñía todo. Por la ventana vi a mi tía recibiendo algo envuelto en papel periódico. Dinero, comprendí después, mientras las 2 gallinas seguían picoteando en el patio, ignorantes del papel que acababan de jugar en mi historia. Algunas personas me preguntan por qué conservo esta historia tantos años después, por qué no dejé atrás este recuerdo con el siglo pasado. Tal vez porque ciertas vivencias no son como ropa vieja que puedes desechar. Se vuelven parte de tu esencia, como los anillos en el tronco de un árbol. O quizás porque al compartir esta historia, le hablo a esa pequeña asustada en el auto. Seguirás adelante, serás más fuerte de lo que imaginas. Un día, tus manos arrugadas acariciarán el cabello de tus nietos y tu corazón, tantas veces lastimado, se llenará de un amor que nadie podrá arrebatarte. Mientras el auto subía por los cerros de Zacatecas, dejando atrás todo lo conocido, una sensación extraña me invadió. No era temor, ni enojo, ni tristeza, era como flotar fuera de mí misma, observando la escena como si le sucediera a otra persona. Don Arturo hablaba de su hacienda, de la ropa nueva que tendría, de todo lo que aprendería con gente decente. Me quedé hipnotizada por el movimiento de los mezquites que pasaban junto a la ventana. Algo en mi interior me decía que sus promesas eran como espejismos en el desierto, hermosos a la distancia, pero se desvanecen al intentar alcanzarlos. Tenía razón. Cuando los portones de la hacienda El Paraíso se abrieron para recibirnos, no me llevaron a la casa principal. El automóvil no se detuvo en la majestuosa entrada con columnas pintadas de blanco que había admirado desde lejos. Bordeamos la propiedad hasta llegar a la parte posterior, donde se encontraban varias casitas de ladrillo que albergaban a los trabajadores. Doña Victoria te explicará todo, comentó don Arturo, quien ya había perdido aquella sonrisa amable que le mostró a mi tía. Y procura aprender pronto. No acostumbro a repetir las instrucciones. En ese instante, parada sobre la tierra suelta con mi pequeño envoltorio entre las manos, comprendí el significado real de haber sido intercambiada por 2 gallinas. No fue simplemente un trato desigual, fue una declaración sobre mi valor como persona, y ese entendimiento marcó mi corazón de una manera que ni 7 décadas han podido borrar. Sin embargo, esta no es una historia de tristeza.
Es un relato de transformación, de cómo una niña que fue valorada en menos que un par de aves de corral construyó una vida que nadie puede medir en términos tan simples. Mi hogar de la infancia se encontraba junto a un arroyo que crecía durante las lluvias. Era una casa humilde de adobe y madera, con techo de palma que necesitábamos cambiar cada 3 años. El piso de tierra lo barría todos los días mi madre, doña Elena, una mujer de manos trabajadoras y sonrisa permanente, incluso cuando la vida se tornaba difícil. Mi padre, Roberto, laboraba en tierras ajenas, salía antes del amanecer y regresaba cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Hombre de pocas palabras y mucho esfuerzo, cargaba la responsabilidad de alimentar a 5 bocas con sus modestos ingresos. Yo era la más pequeña, la última de la cazuela, como solía decirme mientras me sentaba en sus piernas durante sus escasos momentos de descanso. Nuestra vida era sencilla, pero nos teníamos los unos a los otros. Los domingos asistíamos juntos a la pequeña iglesia del pueblo. Mamá se ponía su único vestido especial, azul con flores blancas, ya desteñido en las orillas. Papá usaba los zapatos que guardaba en una caja durante toda la semana. Mis 3 hermanos, Daniel, Manuel y Ana, se quejaban de sus ropas almidonadas, pero obedecían la mirada firme de nuestra madre. Teníamos lo necesario, alimentos en la mesa, aunque fueran solo frijoles y tortillas, un techo donde refugiarnos y el amor que hacía más llevadera nuestra pobreza. Por las noches, bajo la luz del quinqué, mamá nos contaba historias de aparecidos y santos mientras sus manos hábiles tejían petates que vendía en el tianguis. Entonces llegó la enfermedad. Todo comenzó con mi padre una tarde de octubre. Creímos que era agotamiento, que su cuerpo protestaba por tantas horas bajo el sol en los campos, pero pronto el sudor frío y los temblores revelaron que era algo más grave. El doctor solo visitaba el pueblo una vez al mes y faltaban 2 semanas para su llegada. Cuando finalmente arribó, ya era tarde. La enfermedad fue implacable, como si tuviera prisa. A mi padre se lo llevó en pocos días. Después, como fuego en tiempo de sequía, alcanzó a mis hermanos Daniel y Manuel. Mamá se negó a apartarse de ellos, incluso cuando el curandero del pueblo advirtió que la enfermedad se propagaba por el aire. Si Dios así lo dispone, que se haga su voluntad, decía, mientras cambiaba los paños de agua por hierbas que poco podían hacer contra aquella terrible fiebre. Ana y yo nos salvamos al principio, pero mamá no. Una mañana la encontré acostada junto a mis hermanos, con la frente ardiendo y los ojos brillosos, hablando entre sueños de ángeles y procesiones. Brenda, me llamó en un momento de claridad, sosteniendo mi mano con una fuerza que contrastaba con su cuerpo debilitado. Sueida Ana. Deben mantenerse juntos. Tenía solo 7 años cuando hice una promesa que no pude cumplir. Esa misma noche, mamá cerró sus ojos por última vez, con una sonrisa tranquila en su rostro, como si descansara después de un largo día de trabajo. Los vecinos nos ayudaron con el sepelio. 4 sencillas cajas de madera fueron depositadas en el camposanto del pueblo. El padre dio una misa para todos, mencionando que Dios los había llamado temprano. Son designios divinos, fue su explicación para 2 pequeños que no entendían por qué el Señor necesitaba tanto a su familia. Fue tía Dolores quien llegó a recogernos, la hermana mayor de mamá. Vivía del otro lado del municipio con su esposo, el tío Vicente, y sus 3 hijas. Arribó en una camioneta vieja, con el semblante serio como nube de tormenta, y empezó a seleccionar lo poco que podíamos llevar de nuestras pertenencias. 2 bocas más para alimentar, murmuró mientras doblaba el vestido azul de mamá y lo guardaba en un costal. Vicente no estará contento. Mi hermana Ana tenía 12 años y ya sabía trabajar como los adultos. Pronto se volvió indispensable en casa de la tía, ayudando en la cocina, el huerto y cuidando a nuestros primos pequeños. Yo, en cambio, era muy joven para tareas pesadas pero muy grande para no hacer nada. Esta niña solo consume, le decía tía Dolores a las comadres que venían de visita. Ni siquiera sirve para espantar a las gallinas del patio. Durante 3 años viví como una sombra en aquella casa. Dormía en un rincón de la cocina, sobre un petate gastado, y comía lo último que quedaba en las ollas después de que todos terminaban. Usaba la ropa que mis primas ya no querían,
siempre demasiado grande y remendada. Ana intentaba protegerme, guardándome pedazos de tortilla o defendiéndome cuando tía Dolores quería pegarme por cualquier motivo. Pero eso también llegó a su fin. Cuando mi hermana cumplió 15 años, un ranchero de unos 40 años le ofreció a mi tía 2 costales de maíz y un marrano por llevarse a Ana a trabajar a su casa. El tío Vicente, quien bebía cada vez más desde que las cosechas empezaron a fallar, aceptó sin dudarlo. Al menos será una boca menos, dijo mientras contaba los pesos del adelanto. Ana partió una mañana lluviosa, prometiendo volver por mí en cuanto pudiera. Su mirada mezclaba miedo y valentía cuando me abrazó por última vez. Sé valiente, Brenda. Algún día tendremos nuestro propio hogar. Nunca regresó. Tiempo después me enteré que falleció al dar a luz a su primer bebé, sin doctores ni parteras que la auxiliaran. El ranchero ni siquiera permitió que nos avisaran. Una vecina del rancho, compadecida de aquella jovencita sepultada sin ceremonias, fue quien mandó el recado. Así, a mis 10 años, había perdido a toda mi familia. Solo me quedó la frialdad de tía Dolores, el desdén del tío Vicente y el rechazo de mis primos que me veían como una extraña. Fue en estas circunstancias que me convertí en algo que podía intercambiarse por 2 gallinas de rancho. La hacienda El Paraíso era otro mundo, un pequeño reino donde gobernaba don Arturo. La casa principal, una construcción majestuosa de estilo colonial, se alzaba en lo alto de una loma, con vista a los campos de maíz que se extendían como un manto verde ondulante. Pero ese no sería mi lugar. Mi destino eran las casitas de adobe en la parte trasera de la propiedad, donde vivían los trabajadores. Doña Victoria, el ama de llaves, era una mujer alta y delgada, con el cabello gris siempre recogido en un chongo tan apretado que parecía tallado en piedra. Su mirada penetrante parecía atravesar las paredes. Nada escapaba a sus ojos, ni el polvo en los muebles, ni la duda en quienes estaban bajo su mando. Así que tú eres la nueva, dijo, mirándome de pies a cabeza, como quien examina una verdura en el mercado. No pareces muy fuerte, pero ya veremos si aprendes rápido. Mi cuarto, si así podía llamársele, era un rincón al fondo de la cocina de la casa grande, sin ventanas, solo una rendija bajo la puerta por donde se colaba un hilito de luz. Un petate en el suelo, un clavo en la pared para colgar mis 2 cambios de ropa y una vacinica de peltre era todo mi mundo. El día comenzaba temprano para mí. Me levantaba a las 4 de la mañana, encendía el fogón de leña, preparaba el café para los trabajadores y ayudaba a doña Remedios con el desayuno de la familia. Doña Victoria me explicaba mis labores mientras recorríamos la inmaculada cocina. Por las tardes, te encargarás de lavar la ropa, limpiar las recámaras y lo que haga falta. Los domingos trabajarás solo mediodía, hasta después de la comida. Respiré profundo, abrumada por la cantidad de tareas, mucho más de las que tenía en casa de mi tía, donde ya me consideraban una carga. ¿Y la escuela? Pregunté tímidamente, recordando lo que don Arturo había mencionado. El rostro se me encendió cuando sentí la mano de doña Victoria sobre mi mejilla. Primera enseñanza, no hables si no te preguntan. Segunda enseñanza, aquí viniste a trabajar, no a estudiar. ¿Te quedó claro? Asentí en silencio, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Las pocas ilusiones que traía conmigo se desvanecieron ese día. Al principio, mis manos se lastimaban al tallar los trastes y limpiar los pisos. Las piernas me temblaban después de subir y bajar las escaleras incontables veces. El hambre me atormentaba, pues solo podíamos comer las sobras después de que la familia y sus invitados terminaban. Pronto aprendí las reglas no escritas. Mantener la mirada baja ante los patrones, volverme invisible cuando había visitas, caminar sin hacer ruido por los pasillos como una sombra, y responder siempre sí, señora y sí, señor, aunque me pidieran algo imposible. Conocí a doña Beatriz, la esposa de don Arturo, una semana después de mi llegada. Era una señora muy refinada, de tez clara y manos delicadas que jamás habían tocado el agua de fregar. Usaba vestidos finos hasta para estar en casa y siempre llevaba un pañuelo perfumado que se acercaba a la nariz cuando pasaba junto a la servidumbre. ¿Es esta la niña?, le preguntó a doña Victoria mientras me observaba tallar una montaña de cazuelas. Sí,
Señora. La que trajo don Arturo del pueblo. Murmuró ella, arrugando su nariz respingada. No parece muy despierta. Mire cómo lleva rato tallando la misma olla. Ya aprenderá, señora, o tendremos que enseñarle. Doña Beatriz asintió complacida y se marchó sin dirigirme la palabra, como si fuera un mueble más de la cocina. En las noches, acostada sobre mi petate, abrazaba mi muñequita de trapo que le faltaba un ojo, el último regalo de mi mamá, y le contaba en voz bajita las historias que ella me narraba. Era mi manera de mantener vivo su recuerdo, de no olvidar que alguna vez fui una niña querida, con nombre propio y no solo la muchachita o tú. Veía a otros niños en la hacienda, hijos de los trabajadores del campo. Durante los escasos momentos libres, los observaba jugar desde lejos, sin atreverme a acercarme. Algunos iban a la pequeña escuela rural que funcionaba en un cuarto junto a la capilla. Los miraba con anhelo cuando pasaban con sus cuadernos y lápices. Un domingo, aprovechando mi mediodía libre, me armé de valor para preguntarle a doña Victoria sobre la promesa de la escuela. ¿Escuela? Su risa sonó como una rama seca quebrándose. Aquí aprenderás lo necesario, a leer recetas, a contar el cambio, a medir el jabón para la ropa. ¿Qué más educación necesita alguien que ni papeles tiene? En ese momento entendí completamente mi realidad. Para esta gente yo no era una niña. Era una posesión que habían conseguido por el precio de 2 gallinas, con menos derechos que los animales del corral. La única diferencia era que a los animales solo les pedían crecer. A mí me exigían trabajo. Los años pasaron como las nubes en el cielo, y fui creciendo igual que las flores silvestres del campo, sin cuidados pero con una fortaleza inquebrantable. Conforme mi cuerpo fue cambiando, nuevas preocupaciones surgieron en mi mente. Observé cómo algunos trabajadores de la hacienda miraban de manera incómoda a las jovencitas, y cómo don Arturo realizaba visitas nocturnas a las habitaciones de las muchachas que servían en la casa. En ese momento comprendí que mis verdaderos desafíos apenas comenzaban. Mi 12º cumpleaños llegó sin ninguna celebración en la hacienda El Paraíso. Nadie pronunció una felicitación, nadie notó que ese día era especial. Solo doña Remedios, la anciana cocinera que en ocasiones me protegía de doña Victoria, dejó discretamente un pequeño dulce de piloncillo en mi rincón de la cocina, junto con una nota escrita con letra temblorosa que decía: «Que Dios te bendiga, pequeña». Pensé que sería un día como cualquier otro mientras cargaba los cubos de agua desde el pozo hasta la cocina, antes del primer canto del gallo. El firmamento aún permanecía oscuro, decorado con estrellas que iban desvaneciéndose mientras el alba se acercaba. La humedad del rocío mojaba mis pies descalzos y mi vestido sencillo de manta, que se había quedado corto para mi cuerpo en desarrollo, a pesar de la escasa alimentación. De repente, unos gritos alteraron la tranquilidad de la madrugada desde la casa principal. «¡Intrusos! ¡Hay intrusos!». La voz aguda de doña Beatriz cortó el silencio como un relámpago. Don Arturo despiert. «Hay personas dentro de la casa». Solté los cubos y corrí hacia el portal trasero, guiada más por el instinto que por el valor. Desde la entrada de la cocina, pude distinguir sombras moviéndose en la sala a través de los cristales. Escuché el sonido de algo quebrándose, tal vez una de las costosas vajillas que coleccionaba la señora. «Llamen a los guardias. Avisen a las autoridades», continuaba gritando doña Beatriz desde su habitación, sin atreverse a bajar. Vi a 2 personas salir corriendo por la puerta principal, llevando bultos entre sus manos. El ruido de los caballos se acercaba, eran los vigilantes nocturnos de la hacienda que habían escuchado los gritos. Don Arturo apareció en el portal, en ropa de dormir y con una pistola, pero los intrusos ya habían desaparecido en la oscuridad del camino. Fue entonces cuando percibí un quejido débil, apenas audible, que venía de la sala. Sin pensarlo 2 veces, crucé la puerta de la cocina y entré a la casa principal, algo que jamás me había atrevido a hacer sin ser llamada. En la penumbra de la sala, entre vidrios rotos y muebles desordenados, distinguí una figura tendida en el suelo. Quizás uno de los intrusos, pensé inicialmente, tal vez lastimado durante la huida. Pero al acercarme, sentí que mi corazón se detenía. Era Ricardo,
el hijo de 17 años de don Arturo, quien estudiaba en un internado en la capital y estaba en casa por las vacaciones de verano. Yacía de costado, y un líquido oscuro se extendía bajo su cuerpo. ¡Auxilio!, grité, arrodillándome a su lado. ¿Hay alguien herido? Toqué su rostro, estaba frío, pero respiraba. En la oscuridad no podía ver bien la lesión. Solo sentía el líquido tibio en mis manos mientras intentaba incorporarlo. En un instante, la sala se llenó de gente. Don Arturo dejó caer su arma al ver a su hijo en el suelo. Doña Beatriz bajó las escaleras entre lágrimas, su cuerpo frágil temblando de angustia. «Mi hijo, mi pequeño», exclamó, dejándose caer junto al muchacho. «Está lastimado», señaló uno de los guardias que examinó la herida bajo la luz de un quinqué. La lesión estaba cerca del corazón y sangraba abundantemente. «El doctor del pueblo tardará demasiado en llegar», murmuró alguien. En ese momento tomé una decisión que transformaría mi vida en la hacienda para siempre. Corrí a la cocina y regresé con un puñado de hierbas medicinales, ruda, romero y toronjil, que doña Remedios mantenía colgadas en manojos del techo. «Permítanme ayudar», dije con una seguridad que sorprendió a todos, incluso a mí misma. Mi madre fue una sanadora tradicional que me enseñó el arte de detener hemorragias. Las miradas sorprendidas se posaron sobre mí, la niña que siempre pasaba desapercibida y que ahora se atrevía no solo a hablar, sino a ofrecer su ayuda. «Que se vaya esta niña de aquí», exclamó doña Beatriz, alterada. Pero don Arturo, quizás mirándome directamente por primera vez, hizo un gesto para que guardaran silencio. «Permitan que la pequeña lo intente, no perdemos nada». Aunque mis manos temblaban, mi voz se mantuvo serena mientras repetía las palabras que tantas veces había escuchado de mi madre para sanar las heridas en el campo. Machaqué las hierbas entre mis dedos, las mezclé con un poco de alcohol que pedí me trajeran y las coloqué con cuidado sobre la herida profunda en el pecho de Ricardo. «Sangre bendita, detente como el agua del río. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», susurré, mientras presionaba suavemente. Por el camino que anduvo San Pedro con nuestro Señor, la sangre se detuvo y el dolor cesó. Para asombro de todos, incluyéndome, la hemorragia comenzó a disminuir. Continué presionando sobre la herida, cambiando las hierbas cuando era necesario, repitiendo las oraciones que mi madre me había transmitido, sin imaginar que algún día servirían para salvar una vida. Fueron momentos eternos, arrodillada junto a aquel joven que apenas conocía, sintiendo todas las miradas sobre mí, con el peso de una vida en mis pequeñas manos. Cuando el médico llegó horas después, Ricardo aún respiraba. «¡Extraordinario!», exclamó tras examinar la herida. El arma pasó a 1 centímetro del corazón. Si no hubiera contenido la hemorragia, no habría sobrevivido. Don Arturo colocó su mano sobre mi hombro, el primer gesto amable que recibía en esta casa en 2 años. «¿Dónde aprendiste esto, pequeña?», preguntó, con voz conmovida por el cansancio y la emoción. «Mi madre me enseñó, señor». Ella ayudaba a sanar a la gente de nuestro pueblo. En ese instante, algo cambió en la mirada del hacendado. No fue agradecimiento, los señores como él no agradecen a personas como yo. Fue más bien un reconocimiento, como si por primera vez viera que había un ser humano dentro de aquella niña humilde que había adquirido por 2 aves de corral. Cuando trasladaron a Ricardo a su habitación, ya atendido y fuera de peligro, yo permanecía allí, agotada, con mi vestido manchado. No lo supe entonces, pero esa noche había transformado mi destino. Ya no sería solo la niña de la cocina, había mostrado un valor que ni yo misma conocía, algo que no podía medirse en simples aves de corral. Esa mañana, después de velar toda la noche por Ricardo, me enviaron de vuelta a mi rincón en la cocina, sin una palabra de reconocimiento. El cuerpo me dolía por el cansancio, mis piernas apenas me sostenían después de tantas horas sin descanso. Aún así, doña Victoria esperaba que cumpliera con mis tareas cotidianas como cualquier otro día. «Ve a cambiarte ese vestido y regresa a ayudar con el desayuno», ordenó, con una expresión que no supe interpretar. No era su habitual gesto severo, sino algo distinto, como si no supiera exactamente cómo tratarme ahora. Obedecí en silencio, pero algo en mi interior había cambiado.
Era como si una pequeña luz se hubiera encendido, un resplandor tenue que antes no existía. Durante toda la mañana, mientras realizaba mis tareas habituales, mi mente regresaba a ese momento en la habitación, a la sensación de haber sido útil, de haber hecho algo que nadie más podía hacer. Cerca del mediodía ocurrió algo sin precedentes. Me llamaron a la casa principal, no para servir, sino para ver al joven que había ayudado a salvar. La señora desea hablar contigo, dijo doña Victoria, manteniendo esa extraña expresión en su rostro. Compórtate y solo habla si te preguntan algo. Sequé mis manos temblorosas en el delantal, intenté arreglar mi cabello rebelde y me dirigí hacia la escalera principal, un lugar prohibido para la servidumbre como yo, que normalmente solo usaba la escalera de servicio. Cada paso me llevaba a un mundo desconocido, donde ignoraba las reglas y qué esperar. La habitación de Ricardo se encontraba al final del pasillo, con ventanas que daban hacia los campos de maíz. Era un espacio amplio, con muebles de madera fina y una cama grande donde descansaba el joven, pálido pero consciente. Doña Beatriz estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano como si temiera perderlo en cualquier momento. «Acércate», dijo, sin el desdén habitual en su voz. Había algo más allí, no gratitud, ciertamente, sino quizás una forma de respeto reluctante. Di 3 pasos vacilantes y me detuve, manteniendo la mirada baja, como había aprendido. «Mi pequeña salvadora», exclamó con dulzura, sus palabras revelando una gratitud sincera. Con cada palabra, Ricardo esbozaba una sonrisa tenue que, a pesar de su palidez, iluminaba su rostro juvenil. «La niña de la cocina», susurró con voz suave. «Me dijeron que me salvaste la vida». «Solo apliqué lo que aprendí de mi madre, joven Ricardo», respondí con timidez, mi voz apenas audible por los nervios. «¿Cuál es tu nombre?». La pregunta me sorprendió. En mis 2 años en la hacienda, nadie de la familia principal se había interesado en conocer mi nombre. Para ellos era simplemente la ayudante de cocina o la niña de los mandados. Brenda Ramírez Ontiveros, para servirle. Sus ojos se iluminaron mientras repetía mi nombre con respeto. Brenda Ramírez Ontiveros. Te debo la vida. Un calorcito agradable me recorrió desde el pecho hasta la punta de los dedos. Era la primera vez que alguien pronunciaba mi nombre completo con tal consideración, haciéndome sentir como una persona verdadera, más allá de mis tareas diarias. «Es suficiente por hoy», interrumpió doña Beatriz. «Ricardo necesita descansar». Hice una reverencia respetuosa y me dispuse a salir. En ese momento, la voz de don Arturo, quien observaba desde la puerta, me detuvo. «A partir de mañana ayudarás a cuidar a mi hijo», anunció con la firmeza de quien está acostumbrado a que sus palabras sean ley. «Doña Victoria organizará tus nuevas tareas y, cuando Ricardo mejore, le enseñarás sobre las plantas medicinales. Le será útil cuando administre las haciendas». Salí de la habitación sintiendo que flotaba, como si mis pies apenas tocaran el suelo. En el pasillo, lejos de miradas ajenas, dejé que unas lágrimas silenciosas rodaran por mis mejillas. No eran de tristeza, como tantas otras que había derramado en esta casa, sino de una emoción que no sabía nombrar. Por primera vez, sentía que mi vida tenía un propósito más allá de sobrevivir día a día. Al regresar a la cocina, noté las miradas curiosas de mis compañeros. La noticia de lo sucedido la noche anterior se había esparcido, y ahora me miraban diferente. Ya no era la niña invisible, me había convertido en alguien. «¿Qué te dijo el patrón?», preguntó doña Remedios, acercándose mientras yo pelaba papas. «Voy a ayudar a cuidar al joven Ricardo», respondí, todavía asimilando el cambio en mi situación. Doña Remedios me miró con una mezcla de alegría y preocupación en sus ojos sabios. «Ten cuidado, mi niña», susurró, asegurándose que nadie más pudiera oírnos. «Las bendiciones en esta casa suelen tener un precio especial». Esa noche, recostada en mi petate, no pude conciliar el sueño. Mi mente divagaba entre posibilidades. Quizás podría tener un cuarto mejor. Tal vez aprendería a leer y escribir, como siempre había soñado. Existía la posibilidad de construir una vida diferente a la que me destinaron cuando mi tía me intercambió por 2 gallinas. El miedo seguía presente,
arraigado en cada parte de mi ser después de tanto tiempo de maltratos. Pero ahora había algo nuevo, ilusión. Una pequeña luz de esperanza que comenzaba a brillar en mi mundo hasta entonces sombrío. No imaginaba que la esperanza podría ser el sentimiento más delicado cuando nace en corazones como el mío, corazones que nunca aprendieron a protegerse de las desilusiones. Los días posteriores trajeron cambios inesperados a mi vida en la hacienda El Paraíso. Me asignaron una pequeña recámara junto al cuarto de Ricardo, para estar disponible cuando me necesitara. Por primera vez desde mi llegada, recibí ropa nueva, 2 mudas sencillas pero sin remiendos. Y unos zapatos que, aunque no eran nuevos, significaban mucho para mí. Doña Victoria, quien antes dirigía mis días con mano firme, ahora guardaba su distancia, como si algo hubiera cambiado en el orden natural de las cosas. Los otros trabajadores me miraban diferente, algunos con respeto renovado, otros con cierta envidia mal disimulada. Mira quién se nos volvió enfermera particular, comentó entre risas doña Remedios, una de las trabajadoras más antiguas, cuando bajé a la cocina por un té de hierbas para Ricardo. No vayas a olvidar de dónde vienes, muchachita. Sus palabras me perseguían en silencio. ¿Quién era yo realmente? ¿La niña que llegó aquí en circunstancias tan tristes? ¿La ayudante de cocina? ¿O esta nueva persona que de pronto parecía tener valor ante los ojos de los patrones? Mi nueva rutina consistía en cambiar los vendajes de Ricardo, preparar remedios de hierbas y ayudarlo cuando necesitaba moverse. Al principio, pasaba la mayor parte del tiempo dormido por las medicinas que le recetaba el doctor que venía cada semana. Pero conforme fue recuperando fuerzas, comenzamos a platicar. Todo empezó con preguntas simples sobre las medicinas o pedidos de ayuda para acomodarse mejor. Poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más largas y significativas, algo que jamás había experimentado con alguien de la casa principal. ¿Dónde aprendiste sobre estas plantas medicinales?, me preguntó una tarde, mientras cambiaba las hojas de árnica que ayudaban a su recuperación. Con mi madre, joven Ricardo. Ella cuidaba de la gente en nuestro pueblo. ¿Y tu madre dónde está ahora? La pregunta me estremeció el corazón. Nadie se había interesado por mi historia en años. Se fue al cielo, joven. Ella, mi padre y mis 2 hermanos. Solo quedamos mi hermana Ana y yo, que nos fuimos a trabajar a otra hacienda. ¿Y cómo llegaste aquí? Me quedé callada un momento. ¿Cómo explicarle la verdad sin revelar la dureza de mi pasado? Mi tía no podía mantenerme. Su padre me ofreció trabajo en la hacienda, respondí, compartiendo una verdad a medias que ocultaba el dolor más profundo. Una tarde, mientras lo ayudaba a dar sus primeros pasos después de tanto tiempo en cama, me hizo una pregunta que cambiaría mi destino una vez más. ¿Sabes leer? Negué con la cabeza, sintiendo que mis mejillas ardían. Me gustaría aprender, susurré. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El sueño de leer parecía tan lejano que apenas me atrevía a imaginarlo. Claro que sí, joven. Entonces yo te enseñaré, decidió con naturalidad, sin entender el regalo tan grande que me estaba dando. Cuando esté más fuerte, tendremos clases todas las tardes. Será mi manera de agradecerte por salvarme la vida. Esa noche lloré en mi almohada, pero no de tristeza como tantas otras veces. Eran lágrimas de alegría tan intensa que me dolía el pecho. El destino, que siempre había sido tan duro conmigo, parecía estar ofreciéndome una oportunidad que nunca imaginé posible. Sin embargo, los cambios buenos en mi vida trajeron sus propias dificultades. La principal fue la actitud de doña Beatriz. Si antes apenas notaba mi existencia, ahora sus ojos me seguían por toda la casa con una desconfianza que me helaba la sangre. Una mañana, mientras arreglaba el cuarto de Ricardo durante su caminata por el balcón con ayuda de su padre, ella apareció sin avisar. ¿Qué intenciones tienes con mi hijo?, me cuestionó directamente. Señora, respondí desconcertada, no se confunda. ¿Acaso no nota cómo lo mira, cómo sonríe al verlo? Me quedé helada. Sus insinuaciones eran algo que jamás había contemplado. Señora, únicamente lo cuido según las indicaciones del patrón,
Contesté con voz temblorosa. Escucha con atención, se acercó tanto que su perfume importado me mareaba. Salvaste a mi hijo y por eso sigues aquí. Pero no te confundas. Eres y seguirás siendo una empleada, alguien que mi familia contrató por muy poco. Ricardo se marchará a Europa el próximo año para terminar sus estudios, se unirá en matrimonio con una señorita de su nivel y te olvidará por completo. Cada palabra era como una espina que reventaba la delicada burbuja de ilusión que había cultivado estas semanas. Y si me das razones para dudar de tus intenciones, añadió, te arrepentirás de haber llegado a esta hacienda. Cuando se retiró, dejando solo el eco de su advertencia y la esencia de su perfume, sentí que me desvanecía. Me senté en la orilla de la cama de Ricardo, intentando controlar los temblores de mi cuerpo. No había cometido ninguna falta, no había soñado imposibles ni imaginado futuros que no me correspondían. Simplemente agradecía la oportunidad de ser tratada como persona, de poder aprender. Por primera vez alguien me veía como más que unas manos para el trabajo. Pero las palabras de doña Beatriz me devolvieron a la realidad. Era una posesión, no una persona, una inversión que dio resultados inesperados al salvar a su hijo, pero aún así, solo un objeto con precio, 2 aves de corral. Esa noche, contemplando el techo de mi pequeña habitación, comprendí que el suceso que había transformado mi vida en esta hacienda traía consigo no solo nuevas oportunidades, sino también nuevos retos. La pequeña luz de esperanza que había comenzado a brillar ahora vacilaba, bajo el peso de las duras verdades que doña Beatriz vertió sobre mí. Sin embargo, decidí que no permitiría que esta luz se extinguiera. Si aprender a leer era posible, aprovecharía esta oportunidad con toda mi determinación, porque entendí que el conocimiento sería lo único que nadie podría quitarme. Las lecciones de lectura iniciaron una tarde de septiembre, cuando Ricardo ya podía mantenerse sentado más tiempo en su escritorio. El doctor había permitido actividades suaves, siempre que no requirieran esfuerzo físico. Enseñar a leer es un buen ejercicio mental, había comentado el médico, sin imaginar el impacto que estas palabras tendrían en mi vida. Ricardo resultó ser un maestro paciente, algo que me sorprendió. Los jóvenes de familia acomodada suelen ser impacientes y consentidos, al menos eso creía yo, basándome en mi limitada experiencia. Como si fuera un regalo del cielo, Ricardo mostraba un interés genuino en enseñarme, dedicándome 1 hora diaria entre la comida y la merienda, aprovechando cuando su madre tomaba su siesta y su padre atendía los asuntos de la hacienda. A, E, I, O, U, susurraba yo, dibujando cada letra con un lápiz viejo sobre hojas sueltas de los cuadernos de Ricardo. Mis manos, ásperas de tanto trabajo en la cocina y el lavadero, temblaban al sostener aquel delicado instrumento. Con suavidad, me indicaba él, guiando mis dedos. El lápiz sabe lo que hace. Me resultaba extraño estar así de cerca de un joven de buena familia sin estar realizando tareas domésticas. El aroma de su jabón fino, tan distinto al que usábamos en la zona de servicio, me distraía por momentos. Su manera elegante de expresarse, con palabras nuevas para mí, me causaba una mezcla de admiración y timidez. Al principio, nuestras clases eran momentos de gran nerviosismo. Me sentaba apenas en la orilla de la silla, como si en cualquier momento tuviera que salir corriendo. Ricardo intentaba calmarme, pero tantos años de servicio habían dejado su huella. El verdadero reto no era aprender, sino mantener todo en secreto. Doña Beatriz no debía enterarse de estas lecciones, esto quedó muy claro desde el inicio. Ricardo entendía, quizá mejor que yo, que su madre vería estas clases como algo inaceptable. Si alguien pregunta, diga que me ayuda a ordenar mis libros de medicina, me aconsejó, o que estoy dictándole cartas para mis compañeros de la universidad. Así que desarrollé mis propias estrategias para ocultar mi aprendizaje. Guardaba mis prácticas de escritura dentro del colchón, trazaba letras con el dedo en el polvo de mi ventana cuando nadie miraba. En la soledad de mi cuarto, repasaba en silencio las letras aprendidas durante el día. Aproximadamente un mes después de iniciar las clases, enfrenté mi primera prueba real. Doña Victoria me encontró saliendo del cuarto de Ricardo con un diccionario que él me había prestado para practicar. ¿Qué lleva ahí?, me cuestionó, con una mirada que me heló la sangre.
El joven Ricardo me pidió que limpiara sus libros, señora, respondí, sintiendo que mi corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. Los voy tomando uno por uno para quitarles el polvo, continué. Ella extendió la mano exigiendo ver el libro. Se lo entregué, intentando parecer indiferente, como si fuera un objeto más de limpieza. Hojeó algunas páginas, quizá buscando alguna señal que delatara mis verdaderas intenciones. ¿Desde cuándo limpiar libros es parte de sus tareas?, preguntó, devolviéndome el diccionario con evidente sospecha. El doctor me encargó atender todas las necesidades del joven Ricardo, señora, respondí, logrando esta vez mantener firme mi voz. No dijo nada más, pero desde ese día sentí su mirada siguiéndome constantemente, como si yo fuera un problema que podría surgir en cualquier momento. Aprender a leer fue un proceso lento, tan pausado como el amanecer en el desierto zacatecano. Mi mente, sin experiencia en el estudio, batallaba para comprender lo que para Ricardo parecía tan natural. Las letras danzaban frente a mis ojos como mariposas esquivas, resistiéndose a formar palabras con sentido. Mis sesiones terminaban frecuentemente con una punzada en las sienes y lágrimas contenidas. ¿Por qué me cuesta tanto?, pregunté una tarde, después de otro intento fallido. Es simple. Comenzaste más tarde que la mayoría, me explicó Ricardo con gentileza. La mayoría aprende desde pequeños, pero eso no significa que no puedas hacerlo ahora. Solo necesitarás más dedicación y paciencia. ¿Y si nunca aprendo? Lo lograrás, aseguró con una fe inquebrantable. Eres la persona más perseverante que conozco. Brenda, me ayudaste cuando nadie daba nada por mí. Aprender a leer será pan comido para ti. Su confianza en mí era como agua fresca en tierra árida. Nadie había creído en mis capacidades antes. Para mi tía Dolores era solo una carga más, para doña Victoria, una sirvienta torpe, para doña Beatriz, alguien de quien desconfiar. Pero Ricardo veía en mí algo valioso. Su fe era como un regalo precioso que también pesaba sobre mis hombros. En los momentos de desánimo, cuando las letras parecían montañas imposibles de escalar, recordaba su mirada alentadora y volvía a intentarlo. Los retos no eran solo mentales. Mi pequeño cuarto junto al de Ricardo, aunque mejor que mi antiguo rincón en la cocina, seguía siendo una habitación de servicio. El colchón delgado sobre tablones me dejaba adolorida cada mañana. Las labores de la casa, aunque menos pesadas, aún ocupaban la mayor parte de mi tiempo. Mis manos encallecidas por el trabajo ahora tenían marcas nuevas por sostener el lápiz. Pero el mayor desafío estaba en mi interior. Una vida entera me había enseñado a no aspirar a más, a contentarme con sobrevivir. Ahora, la posibilidad de aprender a leer, un privilegio que jamás imaginé tener, despertaba en mis sueños dormidos. ¿Qué tal si pudiera aprender más? ¿Si lograra leer los libros que adornan la biblioteca de la Casa Grande? ¿Y si existiera un mundo más allá de la hacienda El Paraíso, donde alguien como yo pudiera ser más que una simple sirvienta? Estos pensamientos eran como semillas en tierra fértil, creciendo tan rápido que amenazaban con romper las barreras que había construido alrededor de mi corazón. Una noche, mientras todos descansaban, saqué el diccionario que escondía bajo mi colchón, y a la luz tenue de una vela, tracé con mi dedo la palabra libertad. Aún no podía leerla, pero Ricardo me había enseñado cómo se escribía. 6 letras que encerraban un universo de posibilidades que apenas me atrevía a soñar. Me dormí abrazando el diccionario, como si pudiera absorber su sabiduría mientras dormía. Y quizás, de alguna manera, así era, permitiendo que la idea de una vida diferente se filtrara en mi ser, preparándome para los retos que vendrían. Llegó diciembre con sus lluvias abundantes, convirtiendo los caminos de la hacienda en arroyos de tierra rojiza. La Navidad se acercaba, trayendo consigo el bullicio típico de la Casa Grande. Los familiares confirmaban su asistencia, se organizaban intercambios de regalos y se planeaban festines. Para la familia Villaseñor era tiempo de celebración. Para nosotros, los empleados, significaba trabajo doble. Para entonces, mi progreso con la lectura me permitía reconocer palabras sencillas y formar frases cortas. Todavía tropezaba con las sílabas más difíciles y mi escritura era temblorosa,
como los primeros pasos de un niño. Pero cada pequeño logro me llenaba de un orgullo silencioso que me calentaba el alma en las noches frías. Vas progresando muy bien, me alentó Ricardo durante nuestras sesiones. Muy pronto podrás leer un libro completo tú solita. Su recuperación estaba casi completa. Pronto regresaría a la capital para retomar sus estudios de medicina, lo que significaba el fin de nuestras clases. Esta idea me entristecía más de lo que me atrevía a reconocer. Fue entonces cuando cometí mi primer error importante. Con el deseo de mostrar lo mucho que había aprendido antes de que Ricardo partiera, vi una oportunidad cuando doña Beatriz encargó tarjetas navideñas personalizadas para enviar a familiares y amigos importantes. Desde la Ciudad de México llegaron varias cajas llenas de tarjetas que necesitaban ser firmadas y enviadas. Mientras ella se ocupaba de los preparativos para las fiestas, le encargó esta tarea a una de sus sobrinas que pasaría la Navidad en la hacienda. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de huéspedes, encontré a la joven Lucía, una muchacha de 15 años con cabello rubio ondulado y pequitas en la nariz, frustrada ante una montaña de sobres. No puede ser. Tengo que preparar más de 200 tarjetas para mañana, se quejaba para sí misma. Me voy a perder el paseo a caballo con mis primos. Me debatí por un momento, dividida entre mi instinto de pasar desapercibida y mis nuevos deseos de ser útil más allá de mis tareas habituales. Al final, junté valor. Si me permite, puedo ayudarle, ofrecí, manteniendo la mirada baja, como era mi costumbre. Lucía me miró sorprendida, como si apenas notara que estaba ahí. ¿Y tú qué podrías hacer?, preguntó sin mala intención, solo con curiosidad genuina. Puedo escribir las direcciones en los sobres, respondí, sintiendo mi corazón latir con fuerza por mi atrevimiento. Sé escribir un poquito. Su cara mostró asombro inmediato. ¿Una muchacha de servicio que sabe escribir? Eso sí que es nuevo. No le dije quién me estaba enseñando. En su lugar, murmuré algo sobre haber aprendido un poco de los hijos de los trabajadores que iban a la escuela del pueblo. Después de pensarlo un momento, Lucía se encogió de hombros. Bueno, no pierdo nada con intentar, vamos a ver qué puedes hacer. Me senté tímidamente en la mesa y tomé un sobre. Me temblaban tanto las manos que casi tiro el tintero. Con muchísimo cuidado, copié la primera dirección de la lista que me dio. La letra no era muy bonita pero se podía leer. No está mal, admitió Lucía después de revisar mi trabajo. Puedes seguir con estos de la primera página mientras me cambio para la comida. Durante la siguiente hora trabajé con toda la atención del mundo, como si estuviera bordando un fino mantel. Formé cada letra con cuidado y revisé cada dirección 2 veces. Cuando Lucía regresó, había terminado casi 20 sobres. ¡Qué rápida eres!, exclamó, claramente aliviada al ver que la pila había disminuido. Si sigues así terminaremos antes de la cena. Me senté otra vez, ahora con más confianza, y empecé a escribir otro sobre. Fue entonces cuando la puerta se abrió de repente. Lucía, tu mamá está pregunt. Doña Beatriz se quedó a media frase cuando me vio sentada en el escritorio con la pluma en la mano. Su cara se puso pálida y luego roja de enojo. ¿Qué significa esto? Tía Beatriz, me está ayudando con las tarjetas, explicó Lucía, confundida por la reacción de su tía. Y lo hace muy bien. Retírate, ordenó doña Beatriz, mirándome fijamente. Me levanté tan rápido que se me cayó la pluma, manchando el sobre por completo. Mira lo que hiciste, exclamó, señalando la mancha como si fuera una prueba de mi incompetencia. Perdón, señora, susurré, retrocediendo hacia la puerta. Tía, fue un accidente, intervino Lucía. Estaba haciendo un buen trabajo hasta que... Silencio, interrumpió doña Beatriz a su sobrina. ¿No entiendes? Esta muchacha no debe saber leer ni escribir. Es una empleada doméstica, no una señorita de sociedad. Pero sabe escribir, insistió Lucía inocentemente. Y lo hace bastante bien para alguien que no fue a la escuela. La mirada que me dirigió doña Beatriz estaba llena de todo lo que las palabras no podían expresar. En ese momento supe que había cruzado un límite que no debía. Espérame en el cuarto de costura, ordenó en voz baja y controlada,
que daba más miedo que si hubiera gritado. Los minutos que pasé esperando en el cuarto de costura fueron eternos. Me temblaban tanto las piernas que tuve que sentarme, aunque sabía que no debía usar los muebles sin permiso. En mi mente, veía todos los meses de esfuerzo desmoronándose como una torre de naipes. Cuando por fin entró doña Beatriz, cerró la puerta con una calma que no coincidía con la tormenta en sus ojos. «¿Quién te está enseñando a leer y escribir?», preguntó. Me quedé callada, mirando al suelo. Jamás delataría a Ricardo. Él había sido el único ser humano que me había mostrado verdadera bondad en mi vida. «¿Quién te está enseñando?», insistió doña Beatriz, acercándose tanto que podía sentir el roce de su vestido. «Aprendí por mi cuenta, señora», respondí suavemente, anticipando su reacción inmediata que dejó mi mejilla enrojecida. «No trates de engañarme. Alguien como tú no aprende sola». Mantuve mi versión con firmeza, soportando su disgusto sin derramar una lágrima. «Escúchame bien», murmuró finalmente, agotada por mi silencio. «No sé qué está pasando en esta casa, pero lo descubriré. Y cuando lo haga, lamentarás este momento». Esa noche, al regresar a mi pequeña habitación, la encontré revuelta. Mi diccionario y todos mis ejercicios de escritura habían desaparecido, como si fueran objetos prohibidos. Al día siguiente, cuando le conté a Ricardo, su rostro palideció. «Debemos ser más cuidadosos», susurró, mirando con preocupación hacia la puerta. «Mi madre no puede enterarse que soy yo quien te enseña. No lo comprendería». «Quizás deberíamos parar», sugerí con tristeza. «Es muy arriesgado». «No», respondió con sorprendente determinación. «Seremos más astutos. Nadie puede negarte el derecho a aprender». Asentí, conmovida por su valentía, aunque una vocecita interior me recordaba que algunos privilegios no estaban destinados a personas como yo. Enero llegó con un calor intenso típico del verano en Zacatecas. El sol caía implacable sobre los campos de la hacienda y el trabajo se intensificaba. La casa grande, sin embargo, permanecía extrañamente silenciosa. Los familiares habían regresado a sus hogares después de las fiestas, llevándose consigo la alegría de las celebraciones. Solo quedaba la tensión, densa como el aire antes de una tormenta. Después del incidente con las tarjetas navideñas, nuestras lecciones se volvieron más discretas y escasas. Ya no usábamos libros ni papeles que pudieran delatarnos. En su lugar, Ricardo trazaba letras en mi palma o dibujaba palabras en el aire para que yo las descifrara. Durante nuestros paseos por el jardín, aprovechábamos para escribir frases en la tierra, que luego borrábamos con el pie. «Es como enseñar en clave», bromeaba mientras yo practicaba el alfabeto dibujando letras en su espalda. Estas adaptaciones complicaban el aprendizaje, pero fortalecían mi determinación. Cada obstáculo alimentaba una llama interior que ni siquiera la oposición de doña Beatriz podía extinguir. Ese mes aprendí 2 lecciones fundamentales, ninguna relacionada con el alfabeto. La primera vino de doña Remedios, la anciana cocinera que siempre mantuvo una distancia prudente pero protectora conmigo. Una tarde, mientras recolectaba hierbas para un té que Ricardo había pedido, se acercó sigilosamente y me contó sobre la maestra de la escuela del pueblo. «Ayer», murmuró, fingiendo recoger hojas de hierbabuena, preguntaron si estaba dando clases extras a alguien de la hacienda. Se puso muy nerviosa, igual que el profesor del pueblo. Saben que perderían su trabajo si se involucraran en esto. Procesé la información en silencio. «No se rendirá, mijita», continuó doña Remedios, ahora cortando romero con sus manos temblorosas. «Está convencida de que alguien te está enseñando y no parará hasta descubrir quién es». «¿Por qué le importa tanto?», pregunté, expresando la duda que me atormentaba. Doña Remedios miró alrededor y bajó aún más la voz. «Porque el conocimiento es poder, mijita, y la gente como nosotros no debería tenerlo. Una sirvienta que sabe leer puede entender contratos, conocer sus derechos, compartir lo que aprende. Eso asusta a gente como los Villaseñor». Sus palabras me iluminaron como un relámpago. Había pensado en la lectura como una simple habilidad, como tejer o cocinar, nunca como una herramienta de libertad.
La idea era tan poderosa que me quedé callada, procesándola. Ten cuidado, concluyó doña Remedios, alejándose como si nuestra plática nunca hubiera ocurrido. El conocimiento es como una vela, ilumina, pero hay que saber manejarla con prudencia. La segunda lección vino de Ricardo, aunque no de manera intencional. Una mañana, mientras ordenaba su cuarto, encontré una carta sobre el escritorio. No pretendía leerla, pues aún me costaba entender textos largos, pero una frase captó mi atención. Volveré a la universidad en febrero. Mi corazón se aceleró. Faltaban pocas semanas. Aunque sabía que Ricardo eventualmente regresaría a sus estudios, confirmar la fecha lo hizo dolorosamente real. Esa tarde, durante nuestra lección escondida en el huerto, notó mi tristeza. ¿Qué pasa, Brenda? Los verbos te están dando problemas. Negué con la cabeza, incapaz de expresar el vacío que sentía. ¿Cómo explicar que su partida significaba mucho más que el fin de mis clases? Era el fin de la única amistad verdadera que había conocido, el fin de los momentos en que me sentía como una persona completa. Vi una carta, confesé finalmente sobre su regreso a la universidad. Se quedó callado un momento, contemplando los árboles frutales. Sí, ya estoy casi recuperado. El doctor dice que puedo retomar mis estudios el próximo semestre. Entiendo, respondi, esforçando-me por sonar alegre. Debes estar ansioso por volver. La verdad, dijo dudando, tengo sentimientos encontrados. Quiero continuar mi carrera de medicina. Dejó la frase inconclusa. Sus ojos, al encontrarse con los míos, reflejaban algo que no pude descifrar completamente. Tal vez era un lamento silencioso por lo que pudo haber sido en otra realidad, donde yo no era simplemente la muchacha intercambiada por dos gallinas y él no era el heredero de los Villaseñor. ¿Continuarás estudiando cuando me vaya?, preguntó, cambiando repentinamente la conversación. Te dejaré algunos libros escondidos y quizás, cuando termine mi carrera y tenga mi consultorio, podría. Dejó la frase suspendida, como una promesa demasiado delicada para pronunciarla. Fue en ese momento cuando comprendí la segunda enseñanza vital. Hasta la bondad tiene sus límites en nuestra realidad. Ricardo podía darme clases en secreto, tratarme con dignidad e incluso tenerme aprecio, pero no tenía el poder de transformar nuestro entorno, ni de acortar la distancia social que nos separaba como un profundo cañón. Durante los días siguientes, me entregué al estudio con una pasión desbordante, como si pudiera absorber años de conocimiento en pocas semanas. Cada momento con Ricardo se volvió invaluable, cada palabra aprendida era un tesoro que guardaba con celo. Por las noches, recostada en mi pequeña cama, repasaba mentalmente las letras, formaba palabras y soñaba con frases: educación, progreso, anhelos. Palabras que antes ni siquiera existían en mi mundo, ni como ideas ni como posibilidades. Una idea comenzaba a germinar en mi mente, todavía confusa, aún muy intimidante para abrazarla completamente, pero ahí estaba, creciendo como una planta después de la lluvia. Con conocimiento, podría elegir un camino diferente al que otros habían trazado para mí. Todavía no entendía cómo esta idea se materializaría o qué consecuencias traería. Solo sabía que aquella niña que llegó a la hacienda valiendo dos gallinas ya no era la misma que ahora contemplaba las estrellas por la rendija de su ventana, imaginando mundos más allá de los campos de maíz. Febrero arribó con una llovizna suave y constante que pintó todo de verde intenso. Los preparativos para la partida de Ricardo estaban en marcha. Se empacaron las maletas, se planchó la ropa con esmero, se separaron los libros que regresarían a la capital. Noté un cambio en el comportamiento de doña Beatriz. Si antes me observaba con clara desconfianza, ahora mostraba una calma inquietante, casi complacida, como un águila que desde lo alto ha localizado a su presa. A partir de la próxima semana volverás a la cocina, me informó una mañana, entrando a mi pequeño cuarto sin avisar. El doctor coincide en que Ricardo ya no necesita atención especial. Asentí en silencio, aunque cada palabra fue como una piedra en mi corazón. Regresar a la cocina significaba abandonar el pequeño mundo que había construido, alejarme de Ricardo durante sus últimos días en la hacienda,
significaba, sobre todo, el fin de la ilusión de que algo en mí había cambiado. Su sonrisa apenas perceptible confirmó mis sospechas. Había algo más detrás de esta decisión. Y no te preocupes por tus lecturas, agregó con desdén evidente. No las necesitarás para las tareas de la cocina. Se marchó antes de que pudiera responder, dejando claro que sabía más de lo que aparentaba. El miedo se enroscó en mi estómago como una víbora sigilosa. Esa tarde, durante lo que sería una de nuestras últimas clases secretas, le conté a Ricardo la conversación. Ella lo sabe, susurré con voz temblorosa. No sé cómo, pero sabe que seguimos con las lecciones. Ricardo frunció el ceño. Su expresión fluctuaba entre preocupación y determinación. Ya no importa. En 5 días estaré en la Ciudad de México. No puede cambiar lo que ya lograste. Aprendiste a leer y eso nadie te lo puede quitar. Había algo en su tono que me inquietaba, una seguridad juvenil de que todo saldría bien, que el mundo se adaptaría a sus deseos simplemente por ser quien era. Una convicción que solo podría tener alguien que nunca ha tenido que luchar por sobrevivir. No es tan sencillo, argumenté, bajando aún más la voz. Me quedaré aquí después de que te vayas. La vida en la hacienda seguirá su curso aunque tú no estés. Tomó mis manos entre las suyas, un gesto que nunca antes había hecho, y me miró directamente a los ojos. Tengo un plan, dijo con la intensidad de quien revela un secreto valioso. Te le faré conmigo. Las palabras flotaron entre nosotros como mariposas asustadas, buscando dónde posarse. ¿Qué? ¿Vivir contigo? Por supuesto que no, se apresuró a explicar. Pero conozco una familia en la Ciudad de México que necesita ayuda doméstica. Son maestros universitarios, tienen niños pequeños que necesitan cuidados. Allí podrías seguir estudiando e incluso asistir a una escuela nocturna. La posibilidad era tan inesperada, tan diferente a todo lo que había imaginado, que me quedé sin palabras. ¿Hablaste de esto con tu padre? Finalmente logré preguntar. Su mirada se desvió por un momento y, en ese pequeño gesto, vi la respuesta. Todavía no, pero lo haré. Me debe esto, después de lo que hiciste por mí. Sin ti, no estaría vivo. Debería haberme sentido agradecida por la oportunidad que me ofrecía. En cambio, me invadió una creciente inquietud. Algo en ese plan me recordaba a las promesas que don Arturo le había hecho a mi tía cuando me llevó. Palabras hermosas que ocultaban verdades más amargas. Ricardo, tu madre nunca lo permitiría. Mi madre no decide todo, respondió con una molestia que raramente mostraba. Mi padre tiene la última palabra en esta casa. Una vez más, su inocencia me alarmó. En sus privilegiados 18 años, aún no había aprendido que el poder dentro de una familia raramente sigue las líneas de autoridad oficiales. Don Arturo podía ser el dueño de las tierras y el jefe nominal de la familia, pero doña Beatriz gobernaba la casa y a todos sus habitantes con firmeza inflexible, oculta bajo una aparente suavidad. Durante los días siguientes, una tensión evidente se apoderó de la casa grande. Ricardo pasaba horas encerrado en el despacho con su padre, conversaciones cuyo contenido solo podía imaginar. Doña Beatriz caminaba por los pasillos con paso apresurado y semblante molesto. Los trabajadores intercambiaban miradas confundidas, percibiendo la tormenta que se avecinaba pero sin poder identificar su origen. Continué con mis tareas como si nada ocurriera, dividida entre el temor y la ilusión. La idea de dejar la hacienda, de comenzar una nueva vida lejos de los recuerdos que me perseguían, era demasiado tentadora para ignorarla. Pero cada vez que empezaba a soñar con esta posibilidad, recordaba las palabras de doña Remedios. Ten cuidado con los sueños que son demasiado grandes para ti, mijita. La caída lastima más cuando se sueña alto. 3 días antes de la partida programada de Ricardo, me llamaron al despacho de don Arturo, algo que nunca había sucedido. Mi corazón latía tan fuerte mientras caminaba por el pasillo que temía que pudieran escucharlo a través de las paredes. El despacho era una habitación imponente, con libreros del piso al techo y un gran escritorio de madera oscura. Don Arturo estaba sentado detrás, con un cigarro en la mano y expresión indescifrable. A su lado,
Erguida como una guardiana silenciosa, estaba doña Beatriz, sus labios comprimidos en una delgada línea de descontento. «Cierra la puerta», ordenó apenas entré. Obedecí, sintiendo en mi corazón que ese simple acto sellaba mi destino. «Mi hijo me ha hecho una propuesta peculiar», comenzó mientras exhalaba el humo de su cigarro, formando un círculo gris sobre su cabeza. «Parece creer que mereces ciertos privilegios». Su tono al pronunciar la última palabra dejaba ver su total desacuerdo. «Ricardo es un muchacho lleno de ilusiones», prosiguió. «Es típico de la juventud pensar que el mundo puede transformarse solo con buenas intenciones. Con los años aprenderá que la sociedad tiene un orden establecido por buenos motivos». Permanecí callada, con la mirada hacia el suelo y las manos entrelazadas frente a mí, tal como me habían enseñado. Mi esposa me ha informado que has estado aprendiendo a leer y escribir, dijo, cambiando repentinamente de tema. ¿Es cierto? Tras un momento de duda, asentí suavemente. Sí, señor. Una rápida mirada a doña Beatriz confirmó mis sospechas. Su rostro no mostraba asombro, solo una inquietante complacencia. ¿Y quién te ha estado enseñando? Era la pregunta que más temía, aquella cuya respuesta podría tener graves consecuencias. En ese instante comprendí que me encontraba ante una decisión crucial. Mi respuesta definiría no solo mi futuro, sino también quién era yo en realidad. Podría delatar a Ricardo y quizás conservar mi lugar en la hacienda, o protegerlo y afrontar las consecuencias. La decisión, entendí con sorprendente claridad, iba más allá de revelar quién me había enseñado a leer. Se trataba de decidir en quién me convertiría desde ese momento. Lo aprendí por mi cuenta, señor. Respondí, alzando por primera vez la mirada para ver directamente a don Arturo. Observando, escuchando, practicando cuando nadie me veía. Un profundo silencio invadió el despacho. Sentía la mirada intensa de doña Beatriz intentando que confesara la verdad. Sin embargo, don Arturo dio otra calada a su cigarro, examinándome a través de la cortina de humo que exhalaba. «¿Pretends que crea eso?», preguntó finalmente, con voz serena pero amenazante. Una jovencita sin educación, aprendiendo a leer y escribir sola, como por arte de magia. «No fue magia, señor», respondí manteniendo una serenidad que no sabía que poseía. «Fue esfuerzo constante, día tras día, noche tras noche. Cuando realmente deseas algo, encuentras la manera». Doña Beatriz avanzó un paso, sus ojos brillando con indignación. «No dice la verdad, Arturo. Es evidente que Ricardo le enseñó. Está encaprichado con ella desde que le salvó la vida». «¿Tiene prueba de lo que dice?», pregunté, sorprendiendo a todos, incluso a mí misma, con mi atrevimiento. El golpe llegó veloz y certero, dejando mi mejilla ardiendo y un sabor metálico en mi boca, donde mi labio se había lastimado contra mis dientes. «Beatriz», exclamó don Arturo poniéndose de pie, no por preocupación hacia mí, comprendí, sino por la falta de compostura que representaba tal acto. «No se está desafiando. ¿No lo ves?». Doña Beatriz temblaba de enojo. «Esta muchacha que conseguimos por tan poco ahora cree que puede burlarse de nosotros». La mención del precio que pagaron por mí, esas 2 gallinas que marcarían para siempre mi existencia, despertó en mi interior una fortaleza que creí perdida tras años de obediencia silenciosa. «Así es, señora», respondí, limpiando suavemente mi labio lastimado. «Soy quien usted dice, alguien que llegó aquí por el valor de 2 aves de corral, y como tal, entiendo que puedo ser enviada a donde mis patrones dispongan. Pero hay algo que nadie puede quitarme, mis pensamientos y lo que he aprendido». Don Arturo volvió a tomar asiento, y noté en su mirada algo diferente, no era molestia, sino una especie de admiración contenida. «¿Entiendes lo que esto significa?», preguntó, ignorando a su esposa que seguía alterada a su lado. Esta forma de responder. «Lo comprendo perfectamente, señor», contesté con una serenidad que me sorprendió. «Significa que debo marcharme de aquí». «Ascencio despacio». «Exacto». «Los trabajadores hablan de ti como la muchacha que ayudó a Ricardo. Te miran con respeto. Esto no es conveniente, establece un ejemplo que no podemos permitir». «Y hay más», intervino doña Beatriz,
recuperando su compostura. Se está educando más allá de lo que le corresponde. ¿Quién sabe qué ideas está formando? ¿Qué influencia puede tener sobre nuestro hijo? Jamás he intentado influir en nadie, señora, me defendí. Solo aproveché una oportunidad para aprender. Suficiente, sentenció don Arturo, cortando la discusión. Está decidido, partirás mañana al amanecer. Mi corazón latió con fuerza, mezclando el temor con una extraña sensación de alivio. Dejar la hacienda El Paraíso era lo que Ricardo había sugerido, aunque no de esta manera. ¿Cuál será mi destino, señor? Pregunté, manteniendo mi voz serena. La hacienda de mi hermano en el Valle de Aguascalientes, respondió secamente. Necesita personal para la cosecha de algodón. El trabajo intenso te ayudará a olvidar estas ideas sobre educación. La verdad de mi situación me golpeó con dureza. No me esperaba la libertad, sino un nuevo encierro, más severo y alejado, sin las pequeñas bondades que había encontrado en la hacienda El Paraíso y en Ricardo. Las palabras surgieron sin poder contenerlas. Mi hijo partirá a la Ciudad de México según lo planeado, respondió don Arturo con frialdad. Y será mejor que no se entere de tu traslado. ¿Le dirán que me fui sin avisar? Comprendí su plan. Que fui malagradecida y me escapé en la noche. Exactamente. Doña Beatriz sonrió sin alegría. Es algo común, ¿no es cierto? La sirvienta que se va sin dar razones. Ricardo se sentirá desilusionado al principio, pero lo superará. Los jóvenes siempre olvidan. En ese instante entendí que perdería más que un lugar donde vivir. Perdería mi historia, no solo la que había vivido, sino la que pude haber construido. Ricardo pensaría que traicioné su confianza, que nuestros momentos juntos fueron mentira. Este pensamiento me causaba un dolor indescriptible. ¿Puedo al menos despedirme? Pregunté, sabiendo la respuesta en mi corazón. Claro que no, respondió doña Beatriz, con una sonrisa que revelaba su satisfacción. Te quedarás en el almacén hasta mañana, vigilada. Don Vicente te llevará antes del amanecer. Revisaremos todas tus cosas. Añadió don Arturo, como si estuviera hablando del clima. Cualquier libro o papel será retirado. En la hacienda de mi hermano, nadie debe saber de tus estudios y así debe continuar. En ese momento entendí la verdadera intención. No solo querían alejarme de Ricardo y de un futuro mejor, sino borrar todo rastro de mi aprendizaje, esperando que el tiempo y el trabajo pesado me hicieran olvidar lo que había logrado. ¿Me permite retirarme, señor? Pregunté, con la mejilla adolorida pero la voz serena. Hizo un gesto con la mano, como si ya hubiera perdido interés en el asunto. Al salir, encontré a doña Victoria esperando en el pasillo. Su mirada indiferente lo decía todo. Ella también formaba parte de este plan. Venga conmigo, ordenó, sujetando mi brazo con firmeza innecesaria. Y ni piense en hacer algo indebido. Mientras me guiaba por los pasillos de la casa grande hacia el almacén, una certeza crecía en mi interior. No importaba dónde me enviaran, ni cuán duro fuera el trabajo, ni cuántos ojos me vigilaran. Podrían controlar mis movimientos, pero mi mente era libre. La niña que valía 2 gallinas había descubierto que las verdaderas ataduras no están en las paredes, sino en la falta de conocimiento. Y de esas ataduras, gracias a Ricardo, ya me había liberado. El almacén era apenas un cuarto sin ventanas. Solo una pequeña rendija bajo la puerta dejaba pasar un hilo de luz. El aire estaba viciado y olía a humedad y productos de limpieza. Me trajeron una vieja cama para pasar la noche, pero el sueño era lo último en mi mente. Me senté en el rincón más alejado, abrazando mis rodillas, intentando poner orden al torbellino de emociones que me invadía, tristeza, miedo, angustia y, sorprendentemente, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse. El tiempo pasó. Escuchaba los sonidos de la casa apagándose gradualmente. Puertas cerrándose, voces alejándose, pasos desvaneciéndose. La noche cayó por completo, trayendo consigo un silencio abrumador. De vez en cuando oía pasos afuera, probablemente don Vicente o algún otro empleado asegurándose de que siguiera ahí. De pronto, un sonido diferente,
suave, casi imperceptible, como el roce de un ratoncito. Luego, un susurro urgente por debajo de la puerta. «Brenda, ¿estás ahí?» Reconocí inmediatamente la voz de Ricardo. Mi corazón se aceleró mientras me acercaba sigilosamente a la puerta, agachándome para hablar por la rendija. «Ricardo, ¿cómo?» Escuché a los trabajadores murmurar. «Dicen que mañana te llevan lejos». Su voz transmitía preocupación y un enojo contenido que nunca había notado antes. «¿Es cierto?», confirmé, susurrando lo más bajo posible. «Tu padre me manda a la hacienda de tu tío en el valle». «¿Por qué? ¿Qué sucedió?» «Mi madre descubrió las lecciones. Querían saber quién te estaba enseñando». Un momento de silencio. «¿Les dijiste?», preguntó, su ansiedad evidente incluso a través de ese pequeño espacio. «Por supuesto que no», respondí, casi ofendida. «Les dije que aprendí por mi cuenta». Escuché su suspiro de alivio, seguido de una exclamación ahogada de frustración. «Esto no está bien. Hablaré con mi padre ahora mismo». «No», supliqué. «Solo empeorarás las cosas. Están decididos a alejarme, y si intervienes, sabrán que mentí para protegerte. Pero no podemos permitirlo». «Insisto». «Tengo un plan. Te ayudaré a salir esta noche». La propuesta me dejó sin palabras por un momento. «¿Cómo?», pregunté finalmente. «Tengo las llaves de la bodega. La puerta trasera lleva al huerto. Puedo distraer al guardia mientras escapas. Un amigo de la universidad tiene una finca cerca de Querétaro. Podemos ir allí y después». Ricardo se detuvo, dándose cuenta de lo imprudente de ese plan, nacido de su noble corazón. «Piénsalo». «Tu padre tiene mucha influencia. Nos encontrarían en pocos días y entonces, ¿qué? Te traerían de vuelta y yo». No pude terminar la frase. «No puede ser peor que lo que planean hacerte», dijo con voz temblorosa. «En la hacienda de mi tío, trabajarás sin descanso, sin poder usar lo que has aprendido, sin futuro». Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Pero había algo más, algo que él, desde su privilegiada posición, no podía entender. «Ricardo, mira quiénes somos», dije, conteniendo las lágrimas. «Tú eres el hijo de don Arturo Villaseñor. Yo soy la muchacha que cambiaron por dos gallinas. Nuestros mundos solo debían cruzarse como patrón y sirvienta». «No me importa», insistió, con la pasión propia de su juventud. «Pero al mundo sí le importa», respondí, con la sabiduría amarga que la vida me había dado muy temprano. «Y el mundo es más fuerte que nosotros». Se oyó un sonido suave, como si hubiera apoyado su frente contra la puerta con resignación. «¿Entonces es todo?». ¿Simplemente lo aceptas? Después de todo lo que has aprendido, de todo lo que has logrado. La pregunta me sacudió como un despertar. Era verdad. ¿Por qué me resignaba tan fácilmente? ¿No había luchado incansablemente por aprender, por superarme y demostrar que podía ser más de lo que mi origen sugería? No, contesté, sintiendo una nueva determinación en mi voz. No lo acepto, pero tampoco te arrastraré a una huida que solo nos traería problemas a los dos. ¿Entonces qué harás?, preguntó Ricardo. Respiré profundamente, ordenando mis pensamientos que hasta ese momento eran solo emociones confusas. «Me iré mañana, como está planeado. Iré a la hacienda de tu tío, pero no me quedaré allí para siempre. Seguiré aprendiendo, aunque tenga que hacerlo en secreto. Ahorraré cada peso que pueda, y un día, saldré adelante por mi cuenta, con mi propio esfuerzo». El silencio que siguió fue diferente. Ya no transmitía desesperación, sino algo parecido al respeto. «Quiero ayudarte», dijo finalmente. «Ya lo has hecho», respondí con gratitud. «Me enseñaste a leer, me mostraste que existe un mundo más allá de estos muros, me diste un regalo que nadie me puede quitar. No importa a dónde me lleven, eso permanecerá. Es más de lo que cualquiera ha hecho por mí», aseguré. De pronto, escuché pasos acercándose por el pasillo y me quedé inmóvil. «Alguien viene», susurré con urgencia. «Vite, Ricardo». «Yo». «Vite», insistí. «Y prométeme que no harás nada imprudente».
Continúa tus estudios, conviértete en doctor. Es tu vocación. Los pasos se acercaban cada vez más. Te encontraré algún día, prometió, con una convicción inquebrantable. No importa cuánto tiempo pase. Antes de que pudiera responder, percibí que se había marchado. Momentos después, la puerta del almacén se abrió de golpe, revelando el rostro serio de don Vicente, el capataz. ¿Quién estaba aquí?, preguntó, sosteniendo una lámpara que proyectaba sombras misteriosas en las paredes descascaradas. Nadie, respondí, manteniéndome en el mismo lugar donde había estado cuando él salió a hacer su ronda. Estaba rezando, pidiendo fuerzas para mañana. Me observó con desconfianza. Al no encontrar nada sospechoso, se retiró. Descansa mientras puedas, me advirtió con voz áspera. Saldremos antes del amanecer y el camino es largo. Cuando la puerta se cerró nuevamente, llevándose consigo la tenue luz de la lámpara, no sentí que la desesperación regresara. En su lugar, me invadió una extraña tranquilidad. Esa conversación con Ricardo había transformado algo en mi interior. Ya no me sentía como una víctima del destino, sino como alguien con un plan, un propósito, una promesa para mí misma. Esa noche, una verdad se volvió clara en mi corazón. El valor de una persona no lo determina lo que otros están dispuestos a dar por ella, sino lo que uno mismo decide que vale. El viaje a la hacienda Santa Rosa, propiedad del hermano de don Arturo, fue extenso y desafiante. Partimos antes de que los primeros rayos del sol tocaran las montañas de Zacatecas, cuando el mundo aún estaba envuelto en sombras y las estrellas se resistían a desaparecer del cielo. Don Vicente conducía la carreta en silencio, fumando un cigarro de hoja que iluminaba su rostro severo con cada bocanada. Solo llevaba un pequeño bulto, apenas más grande que el que traje cuando llegué a la hacienda El Paraíso años atrás. Mis pertenencias habían sido revisadas minuciosamente. Todo lo que tuviera que ver con letras o números había sido decomisado. De todo lo que aprendí, solo quedaba lo que guardaba en mi memoria. Atravesamos caminos de tierra, ríos caudalosos, pequeños pueblos donde la gente nos miraba con curiosidad distante. En cada parada para que descansaran los caballos, don Vicente me vigilaba como si fuera alguien peligroso, siempre lista para escapar. Ni lo pienses, me advirtió al notar mi mirada evaluando la distancia hasta la siguiente curva del camino. En estos montes hay coyotes y víboras, y si ellos no te atrapan, lo harán los hombres del patrón. Había una advertencia implícita en sus palabras que me hizo retroceder, no por miedo a las alimañas o a los trabajadores, sino por comprender que huir sin un plan sería simplemente cambiar una situación difícil por otra, quizás peor. En el segundo día del viaje, cuando el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo intenso, vimos los primeros campos de algodón en la hacienda Santa Rosa. Hileras interminables de plantas de un verde brillante, salpicadas de blanco, como si hubiera caído nieve sobre ellas. Hombres, mujeres y niños se inclinaban entre las filas, recogiendo las motas blancas que llenaban las canastas atadas a sus cinturas. Tu nuevo hogar, anunció don Vicente, con satisfacción en su voz, observando mi reacción ante el panorama de trabajo intenso que se extendía frente a nosotros. La casa principal de la hacienda era más pequeña que El Paraíso, pero seguía siendo imponente comparada con las humildes viviendas de los trabajadores que se agrupaban a poca distancia. Nos recibió don Eduardo, el hermano mayor de don Arturo, un hombre robusto, de bigote canoso y ojos fríos como piedras de río. Así que esta es la muchacha problemática, comentó, examinándome como si evaluara mercancía. Arturo me escribió sobre ti. Dice que tienes ideas superiores a tu posición. Mantuve la mirada baja, como había aprendido a hacer, aunque por dentro me resistía a esa sumisión forzada. No tendrá problemas conmigo, respondí, midiendo cada palabra. Por supuesto que no, asintió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Aquí no hay lugar para ilusiones. El trabajo empieza antes del alba y termina cuando ya no se distinguen las motas. Las manos lastimadas por las hojas del algodón son el único libro que mis trabajadores conocen. Esa misma noche, después de una cena sencilla de frijoles y tortillas servida en la cocina de la servidumbre,
Me llevaron al dormitorio de las mujeres solteras, un extenso galpón con decenas de petates esparcidos sobre el piso de madera. El aire era denso y mezclaba el olor a sudor, comida y algodón recién cortado. Las mujeres me miraron con recelo, evaluando a la recién llegada de otra hacienda. Algunas tenían los ojos apagados por el cansancio, otras mostraban una curiosidad desconfiada. Esta tiene las manos de quien nunca ha trabajado en el campo, comentó una mujer mayor, de cabello gris y rostro marcado por el tiempo. ¿De dónde vienes, muchacha? De la hacienda El Paraíso, respondí, buscando un espacio vacío para poner mi bulto. Trabajaba en la casa grande. Un murmullo recorrió el dormitorio. La hacienda El Paraíso era conocida en la región por su riqueza y la manera estricta con la que don Arturo manejaba sus propiedades. ¿Y qué hiciste para que te mandaran lejos?, preguntó otra mujer más joven, con un bebé dormido en brazos. ¿Te llevaste algo? ¿Rompiste algo valioso? Dudé, midiendo mi respuesta. ¿Qué podía decir? ¿Que me castigaron por querer aprender? ¿Que mi error fue soñar con ser algo más que una simple sirvienta? Ya no era útil para sus planes, respondí finalmente. La mujer mayor se rió, un sonido áspero como hojas secas. Todos aquí tenemos un propósito, muchacha. Hasta que nos desgastamos, y entonces nos desechan como herramientas viejas. Esa primera noche, acostada sobre un petate angosto, escuchando la respiración cansada de decenas de mujeres agotadas por el trabajo, me permití llorar en silencio, no por lástima propia, sino por la magnitud del reto que tenía por delante. ¿Cómo podría cumplir mi promesa de escapar de esta vida cuando todo a mi alrededor estaba diseñado para agotar no solo el cuerpo sino también el espíritu? El amanecer llegó demasiado pronto, anunciado por el fuerte llamado que convocaba a todos a otro día de trabajo. Me levanté con las otras mujeres, me lavé la cara en el agua fría del lavadero comunitario y recibí mi canasta de cosecha. Los campos de algodón se extendían hasta donde alcanzaba la vista como un mar blanco y verde. A mi lado, una niña de no más de 8 años ajustaba su propia canasta alrededor de su cintura con la destreza de quien conoce bien ese movimiento. ¿Primera vez?, preguntó, notando mi vacilachón. Asentí, tratando de imitar la forma en que ató la canasta. Las hojas cortan como navajas, me advirtió, mostrándome sus propias manos encallecidas marcadas por finas cicatrices. Después del tercer día, ya no duele tanto, la piel se endurece. Seguí sus consejos sobre cómo recoger las motas sin lastimarme demasiado los dedos, agradecida por ese pequeño gesto de bondad en medio de un ambiente tan hostil. Al final de ese primer día, mis manos estaban en carne viva, con heridas en varios puntos donde las hojas afiladas habían cortado la piel. Mi canasta, menos llena que la de los otros trabajadores, me ganó miradas de desaprobación del capataz y la amenaza de reducir mi ya escasa ración diaria. Por la noche, mientras una de las mujeres mayores me aplicaba un ungüento de hierbas en las manos adoloridas, me permití recordar la conversación con Ricardo a través de la puerta del almacén. Sus palabras sobre encontrarme algún día ahora parecían un sueño lejano, casi infantil en su imposibilidad. ¿En qué piensas, niña de la casa grande?, preguntó la señora al ver mi mirada perdida en sueños. Solo respondí con un gesto vago. Ella mostró una sonrisa, dejando ver sus dientes desiguales. Aprende pronto, aquí solo existe el día a día. Me recosté esa noche sintiendo un dolor más profundo que el físico. Era el peso de la realidad contra mis anhelos de un futuro mejor. ¿Cómo podría continuar mi aprendizaje cuando cada momento se consumía en la supervivencia diaria? En medio del silencio nocturno, interrumpido solo por suspiros cansados y el llanto lejano de los pequeños, hice algo que había evitado desde la pérdida de mi familia: elevé una plegaria. No repetí las oraciones del catecismo, sino que formé mis propias palabras, letra por letra en mi mente, como Ricardo me había enseñado. Mantendré viva la esperanza, me prometí, dibujando letras invisibles sobre mi corazón. Seguiré adelante. Y así, rodeada de personas agotadas por un sistema injusto, la niña que fue cambiada por 2 gallinas comenzó a forjar su camino hacia un mañana mejor, no con pasos visibles, sino con la firme convicción de quien ha descubierto que la verdadera fortaleza nace de los sueños más profundos.
El tiempo en los campos de la hacienda Santa Rosa transcurría como las páginas de un libro complejo, avanzando con lentitud y esfuerzo, pero sin detenerse. Un año se convirtió en 2, y estos en más. Mis manos, antes delicadas, desarrollaron durezas protectoras. Mi piel, previamente resguardada por las paredes de la casa grande, se curtió bajo el sol del campo. Mi cuerpo frágil se fortaleció con músculos que nunca imaginé tener. Me adaptaba porque era necesario. Como el agua que encuentra su paso entre las rocas, aprendí a navegar las dificultades del sistema que intentaba limitarme. Durante las horas de luz, era una más entre las trabajadoras del campo. Por las noches, cuando el cansancio vencía a todos, me convertía en la guardiana de mis conocimientos. Sin papel ni lápiz, sin libros que consultar, desarrollé formas de preservar lo que Ricardo me había enseñado. Junto al arroyo donde lavábamos la ropa los domingos, practicaba escribiendo letras en la tierra húmeda con una vara, memorizándolas antes de borrarlas. En las noches oscuras, trazaba el alfabeto en la espalda de otras mujeres que, como yo, soñaban con algo más que nuestra vida en el campo. ¿De qué sirve esto?, me preguntó una vez Esperanza, una joven menor que yo, mientras dibujaba palabras en su espalda después de una jornada de trabajo. La lectura nos recuerda nuestra humanidad, le respondí con sencillez. Nos ayuda a ver más allá de estos campos. Con el tiempo, formamos un pequeño grupo que se reunía discretamente, no para causar problemas, lo cual hubiera sido imprudente, sino para aprender. Durante ese periodo, compartí el regalo de la lectura y escritura con 6 mujeres y 3 pequeños. Nuestros textos eran las historias que compartíamos. Nuestros instrumentos de escritura eran nuestros dedos encallecidos, y nuestra memoria colectiva era nuestro papel. Me convertí en una trabajadora silenciosa que cumplía sus tareas sin llamar la atención. Para los que mandaban, me volví invisible, y en esa invisibilidad encontré espacio para crecer. Al 4.º año en la hacienda Santa Rosa, surgió la oportunidad que esperaba. Doña Margarita, esposa de don Eduardo, necesitaba ayuda en la casa principal. La anterior muchacha se había casado con un comerciante del pueblo vecino. Entre las trabajadoras del campo, pocas tenían experiencia en el servicio doméstico. Yo había trabajado en la hacienda El Paraíso por años. Le mencioné discretamente al capataz cuando supe del puesto: sé cocinar, limpiar, planchar y cuidar niños. Guardé silencio sobre mi habilidad para leer y escribir. Hay conocimientos que son más valiosos cuando se mantienen reservados. Así, a los 22 años, dejé el trabajo en el campo para volver al ambiente de la casa. Mis manos, incluso después de semanas de cuidados y ungüentos, nunca recuperaron su suavidad. La piel permaneció áspera, marcada por finas líneas como un mapa que contaba mi historia. La vida en la casa principal era mucho más llevadera que en los campos, aunque estaba bajo mayor vigilancia. Doña Margarita era una señora meticulosa y estricta. Tenía vista de águila para detectar cualquier imperfección: una manchita en el mantel, un rastro de polvo en el mueble, una flor desalineada en el centro de mesa. Sin embargo, a diferencia de doña Beatriz, no era severa. Simplemente era una mujer que compensaba sus propias frustraciones matrimoniales controlando minuciosamente su pequeño mundo doméstico. En los momentos tranquilos que pasaba en la biblioteca poco frecuentada, encontré mi verdadero refugio. Mientras limpiaba los libros empolvados que don Eduardo guardaba más como decoración que por verdadero interés, descubrí que podía leer algunos títulos cuando nadie me observaba. Al principio, solo eran páginas sueltas durante mis tareas de limpieza. Después, capítulos completos en las noches cuando los patrones salían a sus compromisos sociales. Devoraba todo: novelas, libros de historia, geografía, incluso los registros de contabilidad que encontré en el despacho. A través de esos números y anotaciones sobre ventas y compras, comencé a entender realmente cómo funcionaba el sistema de las haciendas. Comprendí cómo nuestro esfuerzo generaba abundancia que nunca llegaba a nuestras manos, manteniéndonos siempre al límite de la subsistencia, asegurando nuestra dependencia continua. También descubrí algo que transformaría mi destino: el mundo estaba evolucionando. En los periódicos que don Eduardo recibía de la capital, leí sobre nuevas legislaciones laborales,
organizaciones de trabajadores, derechos que jamás imaginamos tener. El México de los años 1960 ya no era el mismo país donde había crecido. En mi 6º año en la Hacienda Santa Rosa, tomé la decisión que había postergado tanto tiempo. Usando lo aprendido y mis pequeños ahorros, monedas guardadas durante años en una lata enterrada bajo el naranjo, planeé mi partida. No fue una huida precipitada en la oscuridad, sino una salida bien pensada y organizada durante meses. Primero, contacté con una prima lejana de una de las cocineras que trabajaba como empleada en Ciudad Juárez. Por medio de ella, me aseguraron hospedaje y posiblemente trabajo. Un domingo, después de la misa a la que los patrones nos pedían asistir por el bien de nuestras almas, presenté mi renuncia formal a don Eduardo. Deseo retirarme, señor, le dije simplemente, mientras él fumaba su puro en el corredor. Tengo familia en Ciudad Juárez que me necesita. Me miró como si le hubiera dicho que pensaba viajar a la luna. No puede irse así como así, señorita, respondió, exhalando el humo. Mi hermano la dejó bajo mi responsabilidad. Con todo respeto, señor, insistí, manteniendo mi voz serena a pesar de mi corazón agitado. No soy propiedad de su hermano ni suya. Esos tiempos ya quedaron atrás. El puro casi se le cae de la boca. En 6 años, nunca había hablado así. Para él, yo era simplemente la sirvienta callada y eficiente, sin opiniones ni anhelos propios. ¿Quién le ha metido esas ideas?, preguntó, con voz grave y cautelosa. Nadie, señor. Lo aprendí por mi cuenta, igual que aprendí a leer y escribir, incluso cuando intentaron impedirlo. El silencio que siguió fue como la calma antes de una tormenta, cargado de tensión y la promesa de consecuencias, pero estaba preparada. En el peor escenario, partiría esa misma noche. En el mejor, me iría con la dignidad de alguien que conoce sus derechos. Para mi asombro, comenzó a reír, no con malicia, sino con genuina diversión. Eres idéntica a tu madre, dijo, dejándome perpleja. La misma determinación, la misma mirada desafiante. ¿Conoció a mi madre? Conocí a Elena cuando éramos jóvenes, reveló don Eduardo, perdido en sus recuerdos. Antes de que se casara con tu padre, antes de que yo me convirtiera en esto, señaló vagamente a su alrededor, indicando la hacienda, su posición, todo lo que representaba. Trabajaba en casa de mis padres, tenía ese mismo brillo en los ojos que veo en ti ahora. Me quedé sin palabras, procesando aquella revelación que cambiaba todo. Era como si de pronto mi mundo hubiera dado un giro completo. Al escuchar sus palabras sobre mi madre Elena, un torrente de recuerdos inundó mi mente. Su dulce sonrisa, sus manos trabajadoras, y cómo cantaba suavemente mientras realizaba sus tareas. «¿Entonces usted sabía quién era yo desde el principio?», pregunté con voz temblorosa. Don Eduardo asintió despacio mientras apagaba su cigarro en el cenicero. «Lo sabía, y también sé que eres una mujer libre, siempre lo has sido». Al día siguiente, dejé la hacienda Santa Rosa llevando conmigo un pequeño bulto de ropa, mis ahorros guardados cuidadosamente en un pañuelo atado a mi cintura, y una carta de recomendación escrita por don Eduardo. Ese documento abriría puertas que normalmente permanecerían cerradas para alguien como yo, una mujer sin apellidos importantes. Ciudad Juárez fue solo el comienzo de mi camino. De ahí me trasladé a la Ciudad de México, donde la inmensidad de la capital acogió a miles como yo, ofreciéndonos oportunidades que jamás hubiéramos imaginado. Trabajé en casas de familia, luego en una panadería, y finalmente conseguí empleo como ayudante en una pequeña escuela primaria. Ahí, mi capacidad para leer y escribir, que alguna vez fue motivo de castigo, se convirtió en mi mayor bendición. Por las noches estudiaba, los fines de semana devoraba libros de la biblioteca del barrio. A los 30 años logré lo que parecía imposible. Obtuve mi título de maestra normalista. Yo, Brenda Ramírez Ontiveros, aquella niña del rancho, me convertí en profesora. Mi primer grupo fue en una escuela de la periferia, donde muchos niños venían de familias humildes como la mía. Ahí encontré mi verdadera vocación. Cada letra aprendida, cada palabra formada por mis alumnos era un triunfo contra la ignorancia. El tiempo pasó, México cambió,
Yo cambié, el mundo cambió. Nuevos gobiernos, nuevas leyes, nuevos derechos. Seguí enseñando con el mismo entusiasmo del primer día. Aunque nunca me casé ni tuve hijos propios, cientos de niños pasaron por mi salón, llevándose consigo el regalo del conocimiento. En 1997, con el cabello ya plateado y las manos marcadas tanto por el trabajo del campo como por el gis del pizarrón, recibí una carta inesperada. El sobre llevaba el membrete de un importante hospital de la capital. Dentro encontré una nota manuscrita. Estimada señorita Brenda Ramírez Ontiveros, tal vez no me recuerde. Soy Ricardo Villaseñor Mendoza, hijo de don Arturo y doña Beatriz Villaseñor, de la Hacienda El Paraíso. Durante años he intentado encontrarla sin éxito. Por una extraordinaria casualidad, una de sus antiguas alumnas, ahora mi paciente, me dio su dirección. Me gustaría mucho verla. Tengo tanto que contarle y más aún que agradecerle. El encuentro se realizó en un café del centro de la Ciudad de México. Él, un respetable médico de mediana edad, director de un hospital de beneficencia. Yo, una maestra jubilada que dedicó su vida a enseñar a quienes, como yo alguna vez, no tuvieron acceso a la educación. Nunca creí que se hubiera escapado. Fueron sus primeras palabras después de los saludos formales. La conocía demasiado bien para creer esa historia. Su madre fue muy convincente, respondí, observando cómo el tiempo había marcado su rostro, que en mis recuerdos permanecía joven. Mi madre confesó todo antes de partir, dijo suavemente. En sus últimos momentos pidió perdón por lo que le hizo. ¿Y usted la perdonó?, pregunté. Se detuvo un momento, como si nunca hubiera considerado realmente esa pregunta. No me correspondía a mí perdonar, respondió finalmente. Era su perdón el que ella necesitaba. Nos quedamos callados por un instante, sintiendo el peso de todos esos años que nos distanciaron, como un gran cañón imposible de cruzar. Has cumplido lo que prometiste, mencioné con voz suave. Te convertiste en doctor. Él me miró con ternura y preguntó, ¿y tú? Soy maestra, respondí con orgullo, mientras una sonrisa sincera iluminaba su rostro. Aquella tarde compartimos historias durante horas, recordando nuestros caminos, las lecciones aprendidas, y cómo México había evolucionado, aunque aún quedaba mucho por mejorar. No hubo reproches ni amargura. Los años me enseñaron que guardar rencores solo lastima a quien los alberga. Antes de despedirnos, sacó un paquete envuelto en papel marrón. ¿Qué es esto?, pregunté intrigada. Algo que siempre te perteneció, respondió. Al desenvolverlo, descubrí el viejo diccionario de nuestras clases secretas, el mismo que doña Beatriz había encontrado años atrás. Estaba entre las pertenencias de mi madre, explicó. Creo que nunca tuvo el valor de deshacerse de él. Hoy, sentada en el portal de mi pequeña casa, comprada con mis ahorros de maestra jubilada, paso las hojas de ese diccionario. Sus páginas amarillentas guardan más que definiciones, contienen la historia de mi transformación, de ser una niña valorada en 2 gallinas, a convertirme en una mujer que aprendió que nuestro verdadero valor lo definimos nosotros mismos. Ricardo me visita regularmente. Compartimos recuerdos y celebramos las bendiciones que la vida nos ha dado. No es amor romántico, nunca lo fue. Es una conexión especial entre 2 personas que, en su juventud, vieron más allá de las diferencias sociales que nos separaban. Cuando los pequeños del vecindario, hijos y nietos de mis antiguos alumnos, me visitan llamándome cariñosamente maestra Brenda, les comparto historias. Guardo para mí la de la niña y las gallinas. Les enseño sobre el poder maravilloso de las palabras, como la lectura abre puertas que parecían cerradas. La vida puede ser difícil, les digo mientras reparto dulces de mi frasco decorado, pero el conocimiento nos da herramientas para salir adelante. Si me preguntan si soy feliz, sonrío y contesto con el corazón, soy libre, y eso es lo más valioso. Porque aquella niña que fue valuada en 2 gallinas aprendió, a través de los años y las experiencias, que nadie puede determinar nuestro valor excepto nosotros mismos. Esta fue mi lección más importante. Cuando escucho el canto de las cigarras en las tardes calurosas, como aquel día que dejé el rancho de mi tía,
Siento una emoción en el pecho. No es tristeza ni añoranza, es gratitud. Agradezco cada paso del camino, cada obstáculo que me hizo más fuerte, cada persona que encontré, incluso quienes dudaron de mí. Porque no importa lo que nos sucede, sino lo que decidimos hacer con ello. Y yo decidí transformar aquellas 2 gallinas en el primer paso hacia una libertad que nadie puede comprar ni vender.